Este problema es muy completo, ya que nos está pidiendo, bueno, es el tema de mezclas. Se hace mezclar 750 mililitros de agua con 35 gramos de ácido clorhídrico y nos está dando la densidad del ácido clorhídrico, que es 1.51 gramos sobre mililitros. Nos pide calcular los siguientes incisos. El inciso A, que es identificar el soluto y el solvente de la mezcla, la masa y volumen total de la mezcla, el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen. También vamos a calcular la densidad de la mezcla y nos pone aquí un problemita de pensamiento crítico que dice que si se deja caer un objeto sólido a la mezcla con una densidad de 1.05 gramos sobre mililitros, nos pregunta si flotara. Entonces hay que explicar por qué. Para esto necesitamos nosotros calcular la densidad de la mezcla para tener la respuesta. El soluto pues va a ser el ácido clorhídrico, porque vamos a colocarlo acá, vamos a ponerlo soluto, va a ser el ácido clorhídrico por dos cosas. Uno, porque el ácido clorhídrico se disuelve en agua, y bueno, la definición de soluto es aquel que se disuelve. El solvente, que el agua es un solvente universal, bueno, es el que disuelve la mayor parte de las cosas, se encuentra en mayor cantidad y por lo que disuelve al ácido clorhídrico pues va a ser el solvente. Entonces le ponemos solvente, va a ser el agua. Entonces ya tenemos acá el inciso A resuelto. La masa y volumen total de la mezcla. Nosotros tenemos datos de masa para el ácido clorhídrico y datos de volumen para el agua. Vamos a convertir nosotros lo que es, más bien vamos a calcular lo que es el volumen del ácido clorhídrico. Para ello nosotros tenemos una fórmula que es densidad es igual a masa sobre volumen. De esto, como nosotros queremos calcular el volumen, ya que tenemos la masa, vamos a despejar el volumen. El volumen va a ser igual a lo que es masa sobre densidad. Y acá nosotros tenemos una pequeñita fórmula. Si ustedes lo quieren agregar en su formulario, esa será nuestra fórmula. Bueno, ahora vamos a despejar los datos. Es el volumen del ácido clorhídrico, va a ser igual a la masa del ácido clorhídrico, que es 35 gramos, entre la densidad, que es 1.51 gramos sobre mililitros. Ahora vamos a hacer esta división. Volumen es igual a mí me da 23.17. Eliminamos gramos, nos queda mililitros. Ya tenemos acá lo que es el volumen. Ahora nosotros podemos hacer la suma de estos valores. Para sacar el volumen total de la mezcla, lo que tenemos que hacer es sumar el solvente, el volumen del solvente más el volumen del soluto. El volumen vamos a poner el volumen total es igual a solvente más soluto. Claro, en unidades de volumen. El volumen total va a ser igual al solvente, que son 750 mililitros, más el soluto, que nos dio 23.17 mililitros. El volumen total entonces va a ser 773.17 mililitros. Acá ya tenemos otra respuesta. Ahora, ¿qué otro inciso nos hace falta? Por acá ya tenemos el volumen total, nos hace falta la masa total. Para el caso del agua tenemos 750 mililitros. Vamos a calcular la masa del agua. ¿Cómo se hace esto? Tenemos por fórmula, esa fórmula que escribimos acá, densidad es igual a masa sobre volumen. Si nosotros queremos despejar de aquí la masa va a ser igual a el volumen que multiplica a la densidad. Y ahí tenemos otra formulita por ahí. Entonces, si nosotros queremos calcular la masa del agua, va a ser igual a el volumen, que son 750 mililitros, multiplicado por la densidad, que es 1 gramo sobre mililitro del agua. Este dato de la densidad del agua ustedes ya deben conocerlo. El agua tiene una densidad de 1, por lo tanto la proporción en valores de mililitros son iguales a los valores en gramos. Nosotros acá eliminamos unidades de mililitros y nos va a quedar que la masa del agua va a ser igual a 750 gramos.
Entonces siempre que ustedes quieran calcular la masa del agua y tienen su volumen, va a ser el mismo valor pero en unidades de masa. Pero solo recuerden que como su densidad es igual a 1, se multiplica por 1 o se divide entre 1 si es el caso de calcular el volumen. Ya tenemos los valores del agua en unidades de gramos y el problema nos da los valores del ácido clorhídrico en gramos. Entonces nosotros podemos calcular lo que es la masa total, que va a ser igual a 750 gramos más 35 gramos que se añade de ácido clorhídrico. La masa total va a ser igual a 785 gramos. Ya tenemos acá lo que es la masa total. Ahora vamos a ver qué inciso nos hace falta. El inciso C, que es calcular el porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Para calcular esto, nosotros tenemos por fórmula lo siguiente. El porcentaje en masa, que va a ser igual a la masa del soluto. Vamos a ponerle M del soluto o masa del soluto sobre la masa total de la solución, y esto multiplicado por el 100%. Entonces la masa, el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto, que son 35 gramos de ácido clorhídrico. Dijimos que el ácido clorhídrico es el soluto. 35 gramos entre la masa total, que lo tenemos ahí arriba, que son 785 gramos multiplicado por el 100%. Eliminamos unidades de gramos y entonces el porcentaje en masa va a ser igual a dividir 35 entre 785, y a eso lo vamos a multiplicar por 100. A mí me da 4.45%. También vamos a calcular el porcentaje en volumen para que vean que es diferente. Porcentaje en volumen va a ser igual al soluto, que por acá tenemos el valor de volumen en soluto, que es 23.17. Vamos a ponerlo 23.17 mililitros entre el volumen total, y también lo tenemos acá, 773.17 mililitros multiplicado por el 100%. Entonces vamos a hacer esa división, 23.17 entre 773.17, y a eso lo vamos a multiplicar por el 100%. Eliminamos unidades de mililitros y porcentaje en volumen va a ser igual a 2.99%, casi 3%. Listo, ya tenemos acá, vamos a encerrarlos. Voy a poner acá porcentaje en masa, que es igual al 4.45%, y el porcentaje en volumen a 2.99%. Ahora vamos a ver qué nos hace falta. Dice que debemos calcular lo que es la densidad de la mezcla. Vamos a ocupar la siguiente fórmula para calcular la densidad de la mezcla. La fórmula es densidad de la mezcla, densidad M, va a ser igual a la masa 1 más la masa 2, porque tenemos la mezcla de dos sustancias. Si fuese de 3 sustancias, pues tendríamos un M3, pero nada más tenemos 2, volumen 1 más volumen 2. Acá voy a anotar lo siguiente, que M1 y B1 se refieren al agua, ¿ok? Y para M2 y B2 nos referimos al ácido clorhídrico, para no equivocarnos. Aunque no es necesario, ¿no? Porque pues las masas se van a estar sumando al igual que el volumen. Pero bueno, es importante tener todo en orden. La masa 1, que es del agua, dijimos que es 750 gramos. Nosotros calculamos la masa en esta pequeña fórmula, 750. Vamos a ponerlo acá, la rayita, 750 gramos, y el volumen es 750 mililitros para el agua, más la masa 2, que el ácido clorhídrico es de 35 gramos si no mal recuerdo, y para la masa del ácido clorhídrico que nosotros calculamos, que está acá, es el volumen, perdón, es 23.17 mililitros. Vamos a ponerlo acá, 23.17 mililitros. Ok, la densidad entonces de la mezcla va a ser igual a dividir 785 gramos entre 773.17 mililitros. Vamos a hacer esa división rápidamente. 785 entre 773.17, y nos va a dar un valor de la densidad de la mezcla
va a ser igual a 1.015 gramos sobre mililitro. Ok, entonces en este punto vamos a subrayarlo. En este punto yo voy a tener mi frasco. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a tener mi frasco que ya tiene una mezcla. Vamos a poner acá el color de la mezcla. Y esa mezcla ya tiene una densidad de 1.015 gramos sobre mililitro. Ok. Y el último inciso que nos dice que debemos nosotros dejar caer un objeto sólido a la mezcla, pero la densidad del objeto es de 1.05. Entonces vemos que esta densidad, a ver, creo que se salió de control un poquito acá los números, porque tenía marcado esto. Bueno, 1.05, este objeto tiene una densidad de 1.05 gramos sobre mililitro, pero la densidad de la mezcla es 1.015. Entonces, ¿cuál es mayor? La densidad del objeto es mayor, por lo tanto me pregunta, la pregunta del inciso, del último inciso, es si flotará. Pues realmente no va a flotar. ¿Por qué? Porque la densidad de este objeto es mayor a la densidad de la mezcla, por lo tanto seguramente vamos a ver el objeto caer hasta el fondo del vaso. La explicación es eso, que la densidad de la mezcla del sólido es mayor a la densidad de la mezcla. Eso sería todo por el video. Bye.